Bueno, buenos días, un gusto saludarlos desde Buenos Aires y gracias por conectarse a este webinar que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy retomamos el eje de buenas prácticas en tendencias educativas y contaremos con una presentación, a cargo del magíster Robert David McQuaid Angel, cuyo tema es las ciencias neurocognitivas aplicadas a ambientes de educación superior, comprendiendo el cerebro para mejorar el proceso de aprendizaje. El profesor va a hacer su presentación y luego va a responder a las preguntas de la audiencia. Para dicho intercambio, los invitamos a usar el chat que va a estar habilitado en todo momento. También le quiero dar la bienvenida a la licenciada Claudia Santiago, coordinadora académica en la Universidad de Belgrano, quien nos va a acompañar en esta reunión como moderadora y a quien le invito a presentarnos a nuestro expositor invitado. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias Estela, buenos días profesor. Les doy la bienvenida a todo el auditorio. Es un gusto poder presentarles al profesor Robert David McQuaid Ángel, quien nos está acompañando en el día de hoy con esta presentación, las ciencias neurocognitivas aplicadas a ambientes de educación superior, comprendiendo el cerebro para mejorar el proceso de aprendizaje, temática que tan útil nos va a resultar a todos. Así que les comento algunas competencias y méritos del profesor. Es magíster en neurociencias con especialidad en neuropsicología clínica de la Universidad Miguel de Cervantes, licenciado en psicología y máster en docencia e investigación en educación por la Universidad Tecnológica de El Salvador, y ha participado en numerosos seminarios, programas de posgrado, especializaciones en temas relacionados con la educación universitaria, la pedagogía, la educación virtual especialmente. Cuenta con más de 10 años de experiencia de docencia en nivel universitario. Así que bueno, va a ser un gusto, profesor, escuchar su presentación e invito a todos quienes están presentes participando virtualmente a hacer sus comentarios a través del chat, que yo los voy a ir registrando para después hacérselos llegar Muchas gracias. al Gracias, profesor. Claudia, muy amable. Muy bien, nos dejo con Bien, él. para mí pues es un honor nuevamente estar acá con ustedes, eh, estar compartiendo pues con ustedes acá este tema que pues ya que es una parte y una rama de que la red latinoamericana de cooperación universitaria ofrece como temática para abordar desde estos conferencias o webinars, pues eh, considero a bien que hablemos pues un rato, discutamos un rato acerca de cómo las ciencias neurocognitivas pueden ser aplicadas a los ambientes de educación superior, ya que es al rubro al que pues la mayoría nos dedicamos y para sacarle el mejor provecho eh, a este tema, ¿verdad? Así de que bien, trataré de ser bastante breve. La presentación la tiene a cargo también bueno, está o se la envié el documento a la doctora De Villa. Ella la tiene, desean, pues, y si quieren que yo se las comparta con el mayor de los gustos, solo dejan sus correos electrónicos en el chat pues, para que eh, yo se las pueda dejar, ¿verdad? El documento, en el mayor de los. Y acá pues hacerlo un poco más por la premura del tiempo, pues explicar, no tanto explicarlo, y a su vez pues hacerlo también más práctico, ¿sí? Así de que
Bienvenidos y gracias pues por su presencia acá a este webinar. Para iniciar pues tenemos que de qué forma va a aprender nuestro cerebro. Y acá pues vamos a ir viendo distintas temáticas en el cual pues distintos procesos neurofisiológicos están eh, adaptados a distintas circunstancias del proceso de desarrollo vital del ser humano. Acá pues estaríamos hablando de que si es una educación universitaria, pues estaríamos hablando ya de un cerebro de un adulto joven o de un adulto. Y acá pues vamos a tener que el cerebro está pobremente diseñado para la instrucción formal o de hecho no está nada diseñado para la eficacia ni el orden, está más bien desarrollado mejor a través de la selección y de la supervivencia. ¿Sí? Esto lo tomó a bien el investigador Jensen allá en el año pues 2000. Cabe destacar que Jensen es ampliamente conocido por ser pues ampliamente investigador ya de años de experiencia en cuestiones de las neurociencias, más que todo relacionados en ambientes de educación superior. Eh, Primero, quiero partir sobre algunas creencias sobre el cerebro humano, en las cuales pues vamos a ir viendo de que qué teórico los estudió y cuáles son acá, si son pues válidas o cuáles son su explicación científica. Acá todas estas pues las investigaciones las hizo Taylor allá en el año 2001 y pues que las emociones pueden afectar el proceso de razonar adecuadamente. Y este autor nos dice de que las emociones son indispensables para que ocurra la racionalidad. ¿Sí? Acá, entendiendo la racionalidad como el proceso cognitivo y psíquico que nos ayuda a hacer una mejor comprensión de las cosas, que es un proceso, la racionalidad es el proceso básico necesario pues para que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo bilateral en un ambiente de aprendizaje universitario. Eh, 40 funciones del cerebro han sido asociadas con la estimulación de áreas específicas con este aproximadamente. Nuevas investigaciones con tendencias en imágenes han revelado que las diferentes regiones del cerebro trabajan coordinadamente. Acá estamos dejando ya de lado esa tendencia localizacionista que existía en el pasado, en el cual hacía referencia que determinadas estructuras o partes neuroanatómicas del cerebro estaban trabajando en sí independientemente y ahora vamos a tener que para que exista lo que llamaríamos un aprendizaje significativo es de que el cerebro trabaja en un ambiente holístico o integrado en un conjunto de un todo. Eh, Perdón, lado del cerebro es lógico y analítico y el otro es intuitivo y sentimental. Acá vamos a ocupar el término y es más útil pensar en una lateralización, ya que ese es el término de la lateralización cerebral en el cual las neurociencias anteriormente nos decía y nos hablaba acerca de la especificidad de cada hemisferio y acá nuevos hallazgos e investigaciones recientes nos revelan que el proceso del cerebro es sobre todo basado en ambas partes de estos hemisferios que funcionan como un todo holísticamente, pero que igual neuroanatómicamente pues sí poseen independientemente cada uno habilidades intelectuales, más sin embargo, al momento de trabajar en una integridad o en una complejidad o en una eh, amplitud, digámoslo, para que se dé el proceso de aprendizaje y de asimilación y de memorización de datos,
lo es el mero hecho del proceso educativo, trabajan holísticamente o como un todo. Vamos a hablar de las características del cerebro humano. Pesa aproximadamente 1.5 kilogramos. El 80% está formada por el encéfalo. Recordemos que pues, el cerebro y el sistema nervioso central también está conformado por lo que es el cerebelo, que el cerebelo es una pequeña estructura que es una protuberancia en la base, acá en la parte trasera de nuestro cráneo, y también la médula espinal, pues que se extiende a lo largo de toda nuestra columna vertebral en el interior de ella. Y las vértebras, que son los huesos, son los que le dan la protección a esa médula que también forma parte del sistema nervioso central y que obviamente es la parte que se desarrolla a través de la estimulación de la psicomotricidad gruesa y fina, pero eso allá en la educación inicial o infantil a través de las distintas actividades pues, que realizan o que realizamos en nuestros eh, el encéfalo se compone de billones de células nerviosas, tanto hay que mencionar como las neuronas, como las células gliales. Las células gliales son las células auxiliares o de ayuda del sistema nervioso y estas pues nos ayudan a determinar ciertas características que van a servir como eh, determinantes en cuestiones eh, de mantenimiento, de nutrición hacia las demás células que son en sí las neuronas, que son las células altamente especializadas en todos los procesos cognitivos del ser humano. Se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. El lado izquierdo controla el derecho, ¿sí? Esto se conoce como contralateralidad y pues obviamente cuando nosotros estamos utilizando nuestra mano derecha es nuestro hemisferio izquierdo el que lo está controlando, ¿sí? Existe una declusión en nuestra tallo cerebral en donde se cruza la información que lo que es derecho se vuelve izquierdo e interpretado por lados contrarios en los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral constituye el 70% del sistema nervioso. Lo demás se encuentra a nivel de la subcorteza, por decirlo, el sistema límbico, el sistema hipofisiario y demás sistemas cerebrales que también son muy importantes en los distintos procesos de aprendizaje. Pero al hablar de la corteza estamos hablando de toda la corteza que hay o que existe por el exterior, es la base que es la corteza que podemos observar de nuestro cerebro. La noción de que un lado del cerebro es lógico y el otro lado es creativo está desactualizada, ¿sí? Estas nuevas tendencias e investigaciones en neurociencia, pues, nos dice de que ya se está tratando de quitar esa idea de que ahora, pues, existe una especificidad por hemisferios. Y si usted, pues, en algún momento lo había escuchado, pues ahora déjeme decirle de que ya existen nuevas tendencias en investigaciones que están arrojando valiosa información en la que nos dice de que eso ya no es así. En los últimos 100 años, con más de 40 funciones han sido asociadas las estimulaciones de las áreas específicas del cuerpo y estas técnicas recientes en imágenes, lo que ya les había mencionado, han elevado que las diferentes regiones del cerebro trabajen coordinadamente para ejecutar esta tarea en sí, en específico, o sea, de que trabajan holísticamente todas las estructuras del cerebro y estos
descubrimientos han refutado la idea de ubicación, ¿sí? O localizacionismo, que es una de las otras tendencias de neurociencias, y que sugieren que es más útil pensar en un proceso del cerebro, ¿sí? Que en la localización en el cerebro de esos procesos. Esto nos dice el teórico Hill allá en el año 2001. Y que la lateralización es relativa de las funciones del cerebro, y que el concepto de la lateralización es relativa, y que está haciendo referencia al control que un hemisferio llega a tener sobre una función en específico. Acá recordemos que lo que nos acontece pues es las estructuras que se encargan de funciones cognitivas involucradas en los procesos de aprendizaje, tales como la memoria, la percepción, la atención, las emociones, etcétera. Esta especialidad puede ser descrita en términos de características operativas del modo izquierdo y asignadas a cada hemisferio del cerebro, entendiéndose que cada lado trabaja en cooperación con el otro y complementándose recíprocamente. Para esto, pues, existe en la base del cerebro, hay una estructura que se llama como cuerpo calloso, como corpus callosum del latín, y también lo que se conoce como una estructura como puente pontino. El puente pontino se utiliza también como una estructura de intercomunicación para ambos hemisferios al estarse compartiendo distintos tipos de información de todo tipo, ¿sí? Ambiental, circunstancial, emocional, cognitiva, etcétera. Pero ¿cómo aprende el cerebro? ¿Sí? El aprendizaje comienza a nivel celular, ¿sí? El aprendizaje es un proceso bioquímico, bioneuroquímico, en la unidad básica funcional del sistema nervioso, que es la neurona, que tenemos billones de neuronas en todo nuestro cerebro, y tenemos de distintos tipos de categorías o de distintas formas o estructuras o funciones de neuronas. Ahí hay distintos tipos de neuronas ultra especializadas en la corteza cerebral. Tenemos algunas llamadas células piramidales, las células de Purkinje, las células, perdón, de Martinotti, ¿sí? Las células neuronales tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2, que tienen distintas funciones, ¿sí? Como activar determinadas áreas de nuestro cerebro cuando estamos realizando aplicaciones o resolviendo operaciones aritméticas, leyendo, haciendo lecturas comprensivas, ensayos, análisis comparativos, y es por eso de que todo este tipo de actividades en las cuales el cerebro tiene a formar para crear un aprendizaje significativo, tienen que ser tomadas en cuenta dentro de los salones de clases, pues hoy en estas nuevas circunstancias mundiales virtuales, y ya de vuelta en salones de clases, pues también tomarlas en cuenta de manera presencial para estimular una mejor forma de aprender de parte de los estudiantes. La neurona dispara e integra y genera información a través de microscópicos puntos de enlace llamados sinapsis. Las sinapsis son esas interconexiones que generan las neuronas entre ellas e intercambian información química y eléctrica. Y de esa forma se genera nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestros procesos cognitivos más
nobles también, digámoslo así, como los aspectos morales, los aspectos éticos, etcétera. Las sinapsis conectan unas células con otras y estas de una sola neurona pueden estar unidas a 1000 o 10.000 neuronas. Hay neuronas de las que yo les mencionaba de nuestra corteza cerebral que tienen alrededor de 10.000 o por ahí hay algunas que tienen hasta medio millón de interconexiones sinápticas. Son neuronas muy especializadas que se encuentran más que todo en la parte, en el lóbulo frontal, que es donde tenemos las facultades que nos vuelven humanos, ¿sí? Como el raciocinio, nuestra personalidad y lo que son conocidas en áreas de neurociencia como las funciones ejecutivas. Para producir estas conexiones, las neuronas tienen extensiones especializadas llamadas dendritas o axones, y axones también, porque el axón es la parte eh, eh, caudal, o sea, la parte de abajo, y las dendritas pues son hacia los lados y hacia el frente. Vienen siendo como raíces de un árbol que se extienden y ramifican, y ramas también, que ramifican y buscan otras interconexiones entre otras células. Las dendritas traen información al cuerpo de la célula, llamado pericarión o cuerpo celular. Es ahí donde el núcleo se encuentra el ADN y es donde se empiezan a hacer la síntesis de proteínas de los neurotransmisores que traen la información que es nueva, que se está procesando a través de la inteligencia, de la memoria, de lo que se está desarrollando manualmente, de habilidades abstractas, numéricas, etcétera. Y los axones toman la información del cuerpo de la célula y la transmiten a cada neurona que tiene un solo acción y numerosos terminales en donde se da lo que se conoce como una huella de memoria. Y esa huella de memoria, si es reforzada constantemente, se da lo que es el proceso de aprendizaje cerebral. Entonces, este paso que está acá, el cerebro aprende así, viene siendo lo que las dendritas con la sinapsis y los axones hacen, que a grandes rasgos, pues ya se los mencioné, que integran y realizan conexiones entre sí para generar lo que es un aprendizaje significativo. Existen distintas etapas del aprendizaje. Existe una preparación, que acá son puramente procesos cognitivos, que provee un marco para un nuevo aprendizaje en el cual se necesita tener la atención, el interés, la motivación, la concentración, la voluntad y la memoria de nuestros estudiantes, la adquisición ya como proceso cognitivo de cada uno de ellos, que es el nuevo proceso, el nuevo aprendizaje se integra al cerebro de forma de sensaciones u otras formas de percepción que se transforman en estímulos eléctricos y sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Existe un proceso de elaboración que el cerebro procesa los estímulos eléctricos y van estableciendo conexiones neuronales, dendritas receptoras a un axón, y esto van a terminales del axón y ya dendritas de otra neurona que forman una cadena que si la colocáramos una tras otra dentro de nuestra cabeza pudiesen darle la vuelta en 5 ocasiones alrededor del globo terráqueo, ¿sí? Así de interconectado tenemos allá adentro cada ser humano nuestro cerebro. O mejor dicho, también pudiésemos elaborar con esas interconexiones un camino que vaya ida y vuelta en 3 ocasiones de la Tierra a la Luna, nuestro satélite. Así también, todo eso tenemos en nuestro cerebro de interconexiones. La formación
El cerebro crea una red neuronal cada vez que se interconecta con otras ya existentes y esto se le llama asimilación cognoscitiva. Ya que tenemos el término cognoscitivo que es propiamente ya el proceso de elaboración puramente neurocerebral. Y luego tenemos la integración funcional. El cerebro genera los mecanismos para utilizar el nuevo aprendizaje, reforzándolo o expandirlo, y para ello define un circuito neuronal estable, ¿sí? No inestable, que pueda ser tomado como base para un aprendizaje. Es por eso de que, ¿cómo se va a volver estable? Reforzándolo, porque si está inestable en los primeros días, digámoslo así, pero a medida se va reforzando con estudio, con memorización, se va generando una estabilización o una huella memorística que nos lo vamos a acordar por años o por toda nuestra vida. El aprendizaje reestructura el cerebro, ¿sí? El aprendizaje es un proceso como tal que va a reestructurar, perdón, a nivel bioquímico y a nivel biomolecular y neuroanatómico en nuestro cerebro. Al nacer ocurren aproximadamente 10 trillones de sinapsis que eventualmente se van a ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Las investigaciones recientes sugieren que los cambios en el cerebro continúan a través de toda nuestra vida debido a su estructura flexible o también la famosa conocida plasticidad cerebral, ¿sí? Que la vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, a pesar de su gran flexibilidad, la estructura del cerebro es extremadamente compleja desde la perspectiva del aprendizaje, por lo que hay que tomar las siguientes consideraciones en todo momento. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Estos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro, organizándolo y reorganizándolo. O sea que cada vez que nosotros, adultos o nuestros estudiantes universitarios, aprenden algo, están siendo estructuradas y reestructuradas funciones y estructuras neurocognitivas y neuroanatómicas en sus cerebros y en nuestros cerebros, en nuestro caso particular, para diferentes partes del cerebro. Pueden estar listas para aprender en distintos tiempos, en distintos modos. Ahí es donde existen diferentes tipos de aspectos que van a influir directamente en nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos para empezar las influencias del ambiente. Claro que el ambiente se ve seriamente, afecta seriamente, mejor dicho, nuestro proceso de aprendizaje. Según Jensen, existen 5 factores de influencia en el pensamiento y que enriquecen la cognición o nuestros procesos cognitivos de aprendizaje. 1. Los genes o la herencia, las experiencias de la vida, el deseo y la volición, entendiendo por volición voluntad, la elección de estilos de vida, ¿sí? Que eso está íntimamente relacionado con nuestros estilos de crianza que nos lo proporcionan nuestros padres o cuidadores, y el ambiente en el cual nos desarrollamos, el ambiente físico y el ambiente en el cual pues niños en los cuales pues son estimulados desde pequeños con lecturas, con leer, con libros o que desarrollen habilidades con distintos tipos de juegos como los cubos de Lego, valga el comercial por el nombre, o cubos de construcción, o que vean videos educativos o que se les regalen kits de química para niños que hay como forma de juego,
para que ellos digan pues que son científicos y todo lo demás. Eso va a tener una enorme repercusión y consecuencias positivas en el futuro de ese ser humano. Y se le va a estar creando redes de su cerebro que para cuando sea un adulto universitario no sea para nada complicado ni frustrante el hecho de aprender en la universidad, por muy complicada que sea la carrera. Hay que admitirlo, hay muchas carreras que son obviamente mucho más complicadas que otras. Por el componente genético vamos a tener que es la influencia que puede ser explicada en términos de voluntad de la materia gris, de relaciones corticales y de las relaciones cognitivas que están íntimamente relacionadas con los genes que cada uno de nosotros heredamos de nuestra carga genética de padres. Tanto ahí viene el componente genético, bueno, la inteligencia es heredada, ¿sí? Y acá es donde forma parte, forma parte los genes de los 23 cromosomas de parte del padre y de los 23 cromosomas de parte de la herencia de la madre. Y esto realiza un híbrido en el cual el componente genético hereditario en aspectos temperamentales, cognitivos y, digámoslo así, de respuestas a ciertos medios, solo que esto último están en investigaciones aún si conductas son heredadas y las universidades envueltas en esto están haciendo descubrimientos asombrosos al estar encontrando que ciertas conductas que nosotros tenemos asombrosamente son heredadas, eh, por, o sea que tienen un componente genético, ya que la conducta antes era tomada como un componente puramente actitudinal, ¿sí? Estas investigaciones remarcan estos efectos de los mismos que implican eh, eh, esa carga genética. Está el componente empírico, que el cerebro está modelado biológicamente por las experiencias de la vida de la persona. Eso quiere decir de que a mayor exposición del ser humano ante eventualidades de aprendizaje, mejor será su asimilación de comprensión, mejor será su asimilación de aprendizaje, de conocimiento y de desarrollo de actividades cognitivas. No hay que olvidar, bueno, con el apartado genético no podemos hacer mucho como profesores y profesoras, mas sin embargo con el componente empírico sí. Mientras más pongamos en ambientes de aprendizaje a los estudiantes, mejor y más significativo será su aprendizaje. El componente de estilo de vida, la nutrición, el sueño, la higiene del sueño, el abuso de drogas, alcohol, estrés, todo eso afecta nuestra cognición. Ahí por ahí hay ciertos grupos en los que lastimosamente se han dedicado a menospreciar esto y decir que eso no es cierto, pero no, no es así. Las investigaciones arrojan de que eso daña y no daña de decir en el aspecto de que dicen, no, es que las drogas o el alcohol matan neuronas. No, no es que maten neuronas, afecta la calidad de intercomunicación entre ellas. Eso es lo que afecta. No es que matan neuronas, porque eso es lo que se conoce como la voz populi. Mas, sin embargo, lo que va a hacer es de que va a generar interconexiones pobres, al igual que niños que no se alimentan bien, eso hablando allá en la primera infancia, adultos que no desayunan, que tienen carencias dietéticas, que tienen carencias eh, eh,
vitaminales, digámoslo así, que no se alimentan bien, que no duermen lo suficiente, van a verse seriamente afectado su aprendizaje versus alguien que sí, yo sé de que el estilo de vida moderno afecta mucho esto, mas sin embargo, pues siempre se puede hacer algo al respecto. En el componente del deseo y de volición, la motivación está estrechamente ligada a factores ambientales. Acá el meollo importante de esto, de que también la emoción y los sentimientos constituyen un energizante de la atención y la memoria. Debe de existir un deseo y una voluntad de aprender y una motivación para que exista un mejor proceso de aprendizaje. Esto lo van a hacer captando la atención de sus estudiantes, ya que al tener un deseo y volición, o de voluntad, lo que van a hacer es estar generando la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está puramente relacionado con la motivación y un aprendizaje. ¿Sí? La dopamina es el neurotransmisor que nos genera placer en nuestro cerebro, y al generar placer y estar asociado con un aprendizaje, pues obviamente el joven o la joven en la universidad se va a sentir con mucha más deseo o ganas de aprender. Y el componente del ambiente, que son ambientes ricos y de tensión, que determinan que de mejor forma perciban los estímulos para un aprendizaje significativo. Esto es que deben de ser componentes siempre ligados con distintos tipos de estrategias pedagógicas y didácticas propias de la universidad para generar un pensamiento crítico, ¿sí? Que ayuden a desarrollar habilidades cognitivas significativas en nuestros estudiantes. La experiencia concreta, que es un círculo en el cual tiene que existir una experimentación activa, una observación reflexiva sobre todo, siempre dejar y preguntar que qué fue lo que aprendieron de cada clase, y una generación de conocimientos abstractos de cada conocimiento adquirido. En las etapas de aprendizaje existe una experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa, que es exactamente esto que les explicaba acá, que una conlleva a otra, y simplemente no es más que un proceso que se tiene que llevar desde la experimentación del mundo a través de los sentidos hasta aspectos de probarnos a nosotros mismos teorías de la realidad diaria que generan un nuevo conocimiento y entendimiento de nuestras vidas, porque recordemos ya que a nivel universitario estamos teniendo profesionales que tienen que adquirir un conocimiento de por vida y no algo básico que les va a servir como conocimiento general, sino de que como un conocimiento que lo van a poner en práctica de por vida, e inclusive dependiendo de su carrera. Imagínense un ingeniero nuclear, tiene su vida y la de millones de personas en sus manos. Igual ingenieros en petrolística y todo, en petróleos y cosas así, que son más que todo carreras de la parte del cono sur del continente americano. O igual un médico, una enfermera, un psicólogo, un educador. Son conocimientos que son sumamente delicados.
Luego en esta imagen, en la genética y en el ambiente, esta imagen en amarillo les ilustro de que este dibujo de acá, eh, pueden ver, dice 2 meses, que es la parte izquierda, la que no está tan entrelazados, y son las neuronas de un recién nacido. O sea, de que el cerebro de un recién nacido está así, y a los 9 meses de nacido está como el apartado posterior. A los 18 meses, cerca de los 2 años, está ya más intercomunicado, y a los 24 meses, sí, es que está pequeñita la letra, ya como pueden ver, tiene miles de interconexiones neuronales en la corteza cerebral. Ahora póngase a pensar usted con su edad cómo tendrá su cerebro de intercomunicado. Y eso hay que tomarle provecho, ya que un estudiante universitario ha recorrido un trecho ya de ambientes de aprendizaje, de aprendizaje empírico, de aprendizaje de vida, y tiene mucho que ofrecernos. Y es de explotar todo ese conocimiento que poseen, aunque inclusive no sea a nivel cognoscitivo, sino de que también puede ser conocimiento empírico de vida de cada uno de ellos. Luego tenemos el fenómeno de la sinaptogénesis, que la sinapto, recordemos, viene de sinapsis, y es génesis, origen, que es en los periodos críticos de la edad del cerebro, en cuando se están generando esas interconexiones sinápticas entre nuestros cerebros, allá adentro de nuestro cráneo. Y ahí está el desarrollo de la corteza visual, por ejemplo, cómo se van entrelazando nuestras neuronas. Y como pueden ver, alrededor del primer año de vida es donde más existen esas interconexiones. ¿Por qué? Porque el niño, la niña, ya se fija, ¿sí? Pues no es más, los ojos son los únicos órganos en todo nuestro cuerpo que no crece. Nacemos con el tamaño de nuestros ojos que vamos a tener por el resto de nuestras vidas. Y es por eso de que a veces el tamaño de los ojos de los niños es desproporcional al tamaño de su rostro o al tamaño de su cráneo, porque son más, ellos sí ya vienen así, configurados de ese tamaño. Y es por eso que son los primeros en generar más sinaptogénesis o conexiones interneuronales entre ellas y el cerebro. Acá está la plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral, como les mencionaba, no es nada más que el fenómeno de aprendizaje del cerebro a lo largo de toda nuestra vida, y el aprendizaje se modifica, como les decía, la estructura física del cerebro, o sea que el ser humano aprende de la cuna a la tumba, como dicen, todo es aprendizaje, estrictamente, y depende de factores varios: la edad, la zona del cerebro que se está considerando, el grado de estimulación, los factores emocionales o la voluntad que se le está estimulando al joven, en este caso, y la existencia de lesiones previas, y recordemos otro factor: estilo de vida, ¿verdad? Alimentación, nutrición, consumo de drogas, alcohol, etcétera. La plasticidad cerebral genera cambios funcionales que va a consistir en una liberación de mayor neurotransmisores y mayor presencia de contactos de neurotransmisores y receptores, o esas interconexiones. Usted se preguntará, ¿y por qué a medida que vamos avanzando en años se va generando más interconexiones neuronales? Es la plasticidad cerebral.
es ese fenómeno que ocurre cuando vamos aprendiendo inclusive cosas de la vida diaria, pero se va generando ese sinnúmero de interconexiones entre el cerebro y el ambiente al que estamos expuestos. No digamos ambientes de aprendizaje ricos en estímulos, aprendizajes de ambientes críticos, ¿sí? De lecturas críticas, de ver videos, películas, análisis, en el que pongamos en práctica una lectura previa, cuestiones ya universitarias. Hay cambios estructurales en la sinapsis, ya que aumenta el número de sinapsis y el número de contactos existentes. Eso se le conoce como redes Hebbianas por Hebb. Hebb fue el teórico que descubrió esas interconexiones que existen entre cada una de las partes del cerebro y tenemos que con el cerebro con que se aprende cómo a través de programas de experiencias de estímulo, recordemos siempre eso. Y el aprendizaje va a ser bueno o malo dependiendo de el nivel de estimulación, tiene que ser significativo y en la mayoría de veces tiene que ser inevitable, sobre todo. Que aunque esté ahí, esté aprendiendo inconscientemente, si se puede hacer así. El concepto de aprendizaje nos viene de que es el proceso mediante el cual las personas modifican su conducta de manera más o menos estable, porque dice de más o menos de manera más o menos estable. ¿Qué va a ser estable? Las interconexiones que se van a realizar en nuestro cerebro. Se recuerdan que en las primeras presentaciones decíamos que son conexiones semiestables o estables, pues es por eso de que el aprendizaje se dice que es manera más o menos estable. Se vuelve estable si se está repitiendo, más se vuelve inestable o desaparece si ya no se vuelve a tener el estímulo de aprendizaje. La expansión, es la expansión de la capacidad de acción efectiva frente a los desafíos, cómo aprendemos a hacer de distintas formas las cosas, cómo se constituye día a día y se cambia día a día y se cambia día con día. El aprendizaje es cognitivo ejecutivo. Estos son los nuevos conceptos que hay ya. Tiene una conducta emocional. Ya vimos que las emociones y las voluntades son importantísimas en los procesos de aprendizaje. Conducta intelectual, que es un aprendizaje eh, a nivel de corteza cerebral que ponemos en práctica, y es emocional, que es rápido y sin esfuerzo. ¿Cómo lo vamos a volver rápido y sin esfuerzo? Les mencionaba que desde pequeños los niños deben de ser expuestos a ambientes de aprendizaje. Y eso explica por qué existen adultos que les cuesta un poco aprender, y tenemos que comprender de que no todos se vieron expuestos a este tipo de ambientes significativos de aprendizaje. El aprendizaje, el cognitivo ejecutivo, será con una conducta emocional que es dirigida hacia el mundo interior. O sea, yo, cómo me motivo, y a mí qué es lo que me motiva, y ustedes cómo es que motivarán a sus estudiantes de maneras innovadoras, versátiles y nuevas a un ambiente ahora virtual de aprendizaje. Y lo otro son conductas intelectuales, que es dirigida hacia el mundo exterior, cómo yo expreso mi inteligencia y mis conocimientos. Es lento y fácil de olvidar, es consciente con mucho esfuerzo y es práctico o se extingue. ¿Sí?
Ese es el proceso. Debe de ser siempre practicado o se extinguirá. Los esfuerzos que construyen un aprendizaje. Recordemos lo que vimos en las primeras láminas, la herencia genética y medio ambiente dibuja los límites del cerebro, ¿sí? Porque también no podemos incorporarles nuevas cosas como un computador para que mejore su desempeño el cerebro, ¿verdad? Aunque sus capacidades son inigualables, todos tenemos un límite y determinadas inteligencias que podemos explotar de determinadas formas. Recordemos que aprende de los genes humanos, la genética tiene íntima relación con todos estos procesos, depende de su experiencia vital y el aprendizaje que se llena de conocimiento. Acá tenemos, está por mencionarlo, el lingüístico, el emocional, el de habilidades, el de conocimientos motores, que todo esto se va aprendiendo cómo, que es un aprendizaje fisiológico que aprendemos de por vida, desde pequeños. Allá cuando aprendemos a hablar en nuestra infancia es lingüístico. Luego las emociones que no están, son interpretadas en nuestro lóbulo frontal, como a través de las habilidades, funciones cognitivas, funciones ejecutivas, perdón. Ahí son interpretadas las emociones, mas sin embargo, son o nacen en el sistema límbico, que es una parte primitiva de nuestro cerebro, y por eso hay que controlarlas. Los gustos, las habilidades y conocimientos que se van desarrollando a lo largo de toda la vida. La emoción y el aprendizaje, que ya habíamos hablado de cómo generar emociones, es automático, nadie está motivado, nadie que esté motivado recuerda lo que aprende, nadie que no esté motivado, ¿verdad? No se va a acordar de lo que aprende, tiene que existir motivación. Luego la motivación, que si usted ve, es a través de puro proceso neuroquímico que incluye la dopamina, la noradrenalina, que la dopamina nos emociona el juego, la noradrenalina el desafío y la serotonina la recompensa que vamos a tener. Y eso lo aprendemos desde niños. E igual créanme que los adultos en las universidades, los jóvenes y las jóvenes, no son la excepción. Acá tenemos, por mencionar algunas neuronas y las receptoras del aprendizaje, cuáles son inmersas en estas. Acá está el famoso teórico que les mencionaba, que si alguna vez han escuchado hablar acerca de las neuronas espejo, es de la teoría de Hebb, ahí lo menciona. Ahí está cómo tener un aprendizaje duradero, que es a través de la estimulación de lo visto hasta ahora, motivación, volición, experiencia de vida, exposiciones a ambientes significativos de aprendizaje, que eso nos llevará a un aprendizaje e inteligencia, que no puede existir inteligencia sin aprendizaje en ningún momento, que la emoción es el guardián del aprendizaje. Antes de esto, aprendámonos esta premisa. Antes de eh, generar o querer crear aprendizaje o conocimiento en nuestros estudiantes, debemos de generar una emoción en nuestros estudiantes.
Se debe de crear una emoción en nuestros estudiantes para que existan aprendizajes y procesos cognitivos satisfactorios para un proceso de aprendizaje significativo de por vida, que es lo que les menciono que es lo importante a nivel universitario, aprender para la vida. El cerebro que aprende. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Otra vez esa idea. Si ustedes ven, les he estado generando inconscientemente a través de la presentación cambios estructurales en su cerebro, o por lo menos eso espero, créanme. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. El aprendizaje organiza y reorganiza a través de procesos neuronales, bioquímicos, estructurales y neuroanatómicos nuestro cerebro. Y las diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes, a lo largo de toda nuestra vida o a cambio de todos nuestros procesos vitales. Bueno, es por eso que está la pedagogía y está la andragogía. Andro ya de hombre, de adulto, y de peido, de niño. ¿Sí? El cerebro es un órgano dinámico modelado en gran parte por la experiencia. Si no hay experiencia, no hay aprendizaje. Pero ¿y cómo podemos generar experiencia a través de los procesos virtuales? Lecturas comprensivas, visualizaciones. Bueno, ya anteriormente una de mis primeras conferencias acá fue acerca de esas herramientas. Ahí mencionábamos las wikis, los chats, eh, los foros participativos, etcétera. El aprendizaje se va a dar de la siguiente forma, que es eh, el tronco cerebral, el cerebro emocional y la corteza. En el cerebro emocional es donde está nuestras emociones y es ahí donde hay que estimular eh, para el aprendizaje, que es nivel 1, tronco cerebral, nivel 2, cerebro emocional, para llegar a un nivel 3, que es nuestra corteza cerebral. El nivel 1 procesa la información somatosensorial que percibimos. El nivel del cerebro emocional procesa aspectos ejecutivos y afectivos o emociones. Por aquí es donde hay que entrar. Y la parte 3, que ya viene por defecto o default del nivel 2, son los aspectos cognitivos, que ya va procesado y ya va a manera de modificado. El proceso de la información es de que lo que les acabo de mencionar, entra la información, es procesada por el tronco encefálico, pasa por nuestro proceso emocional y luego es interpretado por nuestra corteza cerebral para que exista un proceso de memoria, el proceso de plasticidad cerebral, que es puramente el proceso de aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí está el proceso, mire, es un proceso el que cada cerebro está organizado de manera única. El aprendizaje involucra toda la fisiología humana y por eso hay que tomar en cuenta nutrición, alimentación, sueño. Tiene que haber una búsqueda de significado de lo que se está haciendo. La búsqueda de un significado ocurre a través de patrones. Y ya para ir concluyendo, ¿qué sugiere el aprendizaje o qué lo hace compatible con el cerebro? Es que los maestros deben de ayudar a sus estudiantes a que tengan experiencias apropiadas y que saquen el mejor provecho de sus experiencias ante exposiciones de aprendizaje. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de estas técnicas: la inmersión orquestada,
que es crear un ambiente de aprendizaje que sumerja profundamente a los estudiantes en una experiencia educativa, relajar la vigilancia, un procesamiento activo, que es consolidar e internalizar la información a través de un proceso activo, y al final llegamos a la conclusión que los investigadores las investigaciones realizadas en este ámbito neurocientífico vinculadas al aprendizaje de la memoria, emociones y de los sistemas sensoriales y motores atencionales deben de ser puestas en práctica por centros educativos a nivel superior como un imperativo para nuestras naciones, todas nosotros acá, promover el desarrollo humano, y no podemos perder de vista que este va de la mano con la mejora de la calidad de la educación, y aquí va inmersa las neurociencias y la educación de la mano. Para mejorar la calidad de la educación, los países necesitan adoptar propuestas innovadoras, y más que todo ahora a partir de las nuevas realidades que se viven en el mundo. Y por tal razón es de tal importancia implementar en nuestras aulas nuevos componentes que abran camino a un nuevo modelo de práctica pedagógica y a un modelo que considere la armonía entre el cerebro y el aprendizaje y el desarrollo humano en su proceso vital. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención a todos y a todas. Gracias. 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 Profesor Robert, agradezco mucho su presentación, realmente excelente. Le vamos a hacer llegar todas las felicitaciones que usted también las va a Muchas poder ver gracias. desde el chat. Gracias. Realmente nos ha dado un panorama muy integral de cómo se realizan todos los procesos neuronales, y la verdad es que nos plantea todo un desafío a quienes somos docentes, porque en realidad tomamos mayor conciencia de cuánto podemos influir en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. La verdad es que creo que sobre todo lo que refiere, o por lo menos como pedagoga, puedo tomar como etapas del aprendizaje planteadas por usted, referidas a la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Me parece que Muchas gracias. son etapas que se pueden considerar como básicas para cualquier proceso de aprendizaje en el ámbito de un espacio curricular, de una materia, de una asignatura, de un curso, donde justamente estas etapas nos pueden servir como guías para contemplarlas. Así que este me parece una herramienta muy importante. Además de esto de poder entender cómo confluyen todas las cuestiones del ser humano en este proceso, ¿no? La emotividad, la cognición, los genes y básicamente en lo que a nosotros respecta, esta cuestión de recibir a alumnos en el ámbito universitario que ya tienen toda una experiencia previa, que me gustó su frase cuando dijo, un estudiante tiene mucho que ofrecernos, porque me parece que es justamente el aspecto que tenemos que recuperar, ¿no? Toda la potencialidad que tienen estos alumnos que llegan a nuestra clase. Eh, bueno, la verdad es que estas serían más que consultas, mi agradecimiento por todo su aporte. No sé si Esa hay alguien que tenga alguna duda puntual para hacerle llegar al magíster. No he escuchado, solo veo felicitaciones. A ver acá. em, Muchas gracias a todos los que veo ahí que me están felicitando y saludando. Muchas gracias. Hay colegas, docentes también. Muchas gracias.
Gracias por acompañarme y escucharme. Y gracias a ustedes, doctora. Muchas gracias. Estoy a la orden por si tienen alguna pregunta. Hay varios participantes que están escribiendo. Tal vez tengamos que dar unos minutitos. Sí, claro, con el mayor de los gustos. Por el momento son de agradecimiento. Acá hay un comentario, Claudia, no sé si lo viste, de que una presentación muy interesante sobre colegio, comunicadores, sabemos que estaremos realizando y contribuyendo a un aprendizaje. Sí, exactamente, solo nos llegan elogios y mucha gratitud de todo el auditorio por cómo se sienten enriquecidos con la presentación. Así que, bueno, en todo caso, si luego llegan preguntas puntuales, se las podemos hacer llegar al Claro, profesor para que pueda, si nos dejan el email, como para que él pueda responderlas. Por mi parte, la verdad que, bueno, refuerzo el agradecimiento y, y esperamos volverlo a escuchar, porque realmente son tantas las instancias. Bueno, acá Ana nos hace una preguntita, así que se la voy a hacer llegar. Dice, ¿qué recomendaciones podría ofrecernos para mantener la motivación de los estudiantes ante la pandemia del COVID? ok, muy bien. Sobre todo para mantener la motivación ante este tipo de eventualidad en el que nos encontramos, es no ser reiteradas ni repetitivas nuestras clases, sino de que hacer un programa o una jornalización en la cual en cada clase sea un ambiente y una exposición distinta de aprendizaje, que un día sea la proyección de un video, que un día sea la exposición o proyección de una película, dejar una guía, obviamente los videos y la guía referentes al tema que se está observando. Luego se pueden ocupar también las pizarras interactivas que ofrecen las plataformas en las cuales se puede interactuar simultáneamente en tiempo real con sus estudiantes, o si no, también hay muchas otras plataformas que ofrecen herramientas virtuales on demand, o en tiempo real, que se pueden utilizar para ir construyendo el conocimiento a diario y construirlo entre todos, ¿sí? Para que los procesos de enseñanza-aprendizaje, tener siempre esa motivación y expectativa en nuestros estudiantes de decir qué es lo que el profesor o la profesora nos va a enseñar hoy. Hay estudiantes que dicen, yo no me pierdo sus clases, me gustan mucho, ¿sí? Y es debido que a veces radican no tanto lo que nosotros sabemos, sino nosotros se lo hacemos llegar a nuestros estudiantes a través de aprovechar todos los distintos canales sensoriales de aprendizaje que el cerebro tiene, visual, auditivo. Alguna clase puede ser algún podcast o un video o una película, o ocupar una pizarra o hacer una presentación entre todos o un documento, etcétera, etcétera. O sea, la motivación se pierde cuando se hace repetitivo, reiterado, de solo y pasivo, más que todo. Yo solo me siento y escucho, nada más. Hay que hacerlo dinámico, contestando a la pregunta de la compañera. Gracias por su respuesta. Para Carlos, le hago llegar otra consulta que nos hace llegar Ana para usted. Pregunta, ¿qué técnica considera más adecuada utilizar con los adultos
para hacer más significativo el aprendizaje? Muy bien. La técnica que yo propongo es la que les mencionaba de utilizar el aprendizaje de por vida, de vida, que ellos han ido adquiriendo, valga la redundancia, a lo largo de toda su vida. Recordemos de que ya un adulto ha algo muy importante. Un adulto, según Hebb, él ya tiene configurado su cerebro de determinada manera por los estímulos que recibió desde la infancia. Y nosotros, al ser sus profesores, no podemos cambiar esas redes hebbianas cerebrales, sino que nada más comprenderlas a través de este tipo de estudios y de lecturas de neurociencia y educación, comprenderlas, asimilarlas y ver de qué forma utilizar y decir siempre, en la mayoría de casos, no hacer preguntas tan memorísticas, sino de que de un tema hacer preguntas abiertas, pero siempre enfocadas o encarriladas, digámoslo así, hacia lo que va o concierne a la experiencia previa del adulto relacionado con las distintas temáticas que se están viendo, ¿sí? Recordemos, sí, y cualquiera me puede decir, pero hay temas que no se pueden hacer de un toque tan personal o tintes de aprendizaje a lo largo de vida. Lo que es totalmente de acuerdo, pero recordemos que ese concepto de lo que tiene que comprenderlo, asimilarlo el adulto para que exista un aprendizaje significativo, y eso es cuando comprendemos que no todos los cerebros aprenden igual, sino de que tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias y fenómenos neurofisios cerebrales que estuvimos viendo acá. Entonces, es a través de mi recomendación, y que a mí dentro de mi experiencia me ha resultado, es siempre utilizar la experiencia previa. Ahí si él no se siente aludido, se siente motivado o motivada porque está diciendo, me está tomando en cuenta mi punto de vista y lo que yo entiendo acerca del tema. Y ya luego viene la contraparte educativa, didáctica, pedagógica, que es la, eh, la sería en este caso un reforzar lo que se ha mencionado o dar los puntos de mejora hacia el tema que se está exponiendo, preguntando o discutiendo. Esa sería mi respuesta. Excelentes recomendaciones, profesor. Me recuerda mucho a los conceptos de Ausubel, quien también nos hablaba tanto de la necesidad de trabajar con ideas previas desde el punto de vista pedagógico. Y además también me despierta la reflexión de la importancia del rol docente como un facilitador, como una persona que también tenga mucha flexibilidad y capacidad de adaptar su práctica a las distintas personalidades que tiene delante. Me parece que a veces nos olvidamos de que la flexibilidad también tiene que ser una competencia básica desde el punto de vista del rol docente. Le agradezco mucho sus comentarios. Le hago llegar también una consulta de parte de Abdel Rodríguez Rivera, eh, quien nos dice una pregunta sobre el uso del recurso como Kahoot-it. ¿Es un buen instrumento para usarse con los estudiantes? No sé si lo conoce, doctor. Honestamente no, es primera Bueno, vez que escucho ese recurso. yo lo conozco muy someramente, así que por ahí si Abdel nos puede describir un poquito más
sería más fácil para el profesor responderle, a ver de qué se trata la herramienta. Bueno, y también tenemos otra consulta, había visto por aquí. Acá, Fernando Lozano. Fernando Lozano nos dice, ante un accidente cerebrovascular o una arteriosclerosis o un problema cardíaco, ¿puede tener repercusiones subcorticales? ¿Afectaría los procesos de enseñanza-aprendizaje o depende del área afectada? No sé si lo entiende bien, si quiere que se la vuelva a leer, profesor. Entiendo a la perfección, claro, totalmente. Un accidente cerebrovascular es aquel, es aquel proceso eh, patológico, neuropatológico, en el cual existe un aneurisma, que es una protuberancia arterial en el cerebro que explota, y eso es un accidente cerebrovascular hemorrágico. O isquémico es cuando existe una obstrucción, cuando existen procesos metabólicos como un exceso de triglicéridos o de grasa que obstruye el flujo sanguíneo cerebral, perdón, y sí, claro, totalmente va a afectar los procesos de aprendizaje a nivel cerebral dependiendo de la área de la corteza donde se ve afectado. Mas, sin embargo, aquí entra el fenómeno de la plasticidad cerebral, que también cuando una área afectada del cerebro por una patología, neuropatología de este tipo o de esta magnitud afecta el cerebro es tan maravilloso, pero ojo, hay que tomar en cuenta la edad de la persona, que esto es más que todo en adultos mayores de 40 años, por decirlo así, porque no es tan común en jóvenes ni en niños, para nada. eh, Puede retomar el cerebro esas áreas dañadas, las retoma el cerebro y adopta esas funciones dañadas. Claro, eso a través de un proceso de neuroestimulación cognitiva cerebral que se lo va a dar un proceso de recuperación y de rehabilitación neuropsicológica clínica adecuada en el paciente. Esa es la respuesta. Bueno, perfecto, profesor. Dado que ya hemos superado el tiempo y por el momento no veo ninguna consulta, daríamos el cierre aquí a la presentación del día de hoy, agradeciéndole profundamente a usted por todos sus conceptos y la apertura para las dudas, y agradeciendo también al auditorio que se mantuvo presente y muy atento durante toda su disertación. Esperamos contar con usted muy prontito. Muchas gracias. Para mí es un placer siempre acompañarlos. Muchas gracias, así será. Gracias. Bueno, muchas Le gracias. agradecemos al Magíster Macuey por su presentación de hoy, que nos permitió conocer esta buena práctica sobre... Le agradecemos al Magíster Macuey por su presentación de hoy, que nos permitió conocer esta buena práctica sobre los beneficios de la neurocognición aplicada a los ambientes de educación superior, comprendiendo el cerebro para mejorar el proceso de aprendizaje. Un gusto que nos haya compartido sus conocimientos. Una excelente presentación. Gracias a la audiencia por acompañarnos también en el webinar de hoy, y para quienes quieran ir agendando la fecha, les anticipo que la próxima reunión será el miércoles 14 a las 12 hora de Argentina. Vamos a presentar en esa oportunidad un panel en el tema Comunidades de Aprendizaje en Línea, y vamos a contar con 3 expositoras de la Universidad Tecnológica de Bolívar en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Para el acceso a la sala vamos a comunicar el enlace a través de las redes sociales y por correo electrónico. Bueno, esperamos que también nos puedan acompañar. Gracias a todos por haber estado esta mañana. Ha sido un gusto
y les deseo una feliz tarde. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas Gracias, gracias a profesor todos y a Marcuello. todas.